gloria a Dios. Les dije entonces que usted tiene que abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Estemos atentos a lo que Dios nos va a hablar. Tiene un título: Nunca os conocí. Grábese ese título y grabe en su corazón esta palabra con punta de diamante y con cincel de hierro, para que no se borre jamás. ¿Sí? Así que vamos a leer. Dice así la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero enseñar en esta hora de la tarde o noche algo muy importante. Hay dos cosas muy relevantes que tenemos que aprender. Número uno, dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque la entrada a la morada eterna, queridos, no consiste en decir, no consiste en hablar. Porque recuerdo hace un tiempo atrás en Argentina predicando esta palabra, les decía a la gente que estaba en ese lugar que nosotros somos buenos para prometer, somos muy buenos para decir cosas. Usted le promete a su esposa, usted le promete a su esposo, usted promete en el trabajo, usted promete en la iglesia, usted le promete a Dios, pero nunca cumple lo que usted promete y lo que yo prometo. Amén. No, a ver, un amén con más convicción. O todos los que estamos aquí prometemos todo lo que decimos. ¿No es cierto? Bien. Muchas de nuestras promesas no las cumplimos. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque jugamos con el nombre de Dios, ¿o no? Jugamos con el nombre de Dios, pero sin una opción, la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquí viene lo importante, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto lo dijo Jesús: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Número uno, no entrarán los que dicen Señor, Señor, o sea, los que prometen y no cumplen, sino van a entrar los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, la pregunta es, y esto de la voluntad de Dios se ha manoseado mucho, se le ha dado muchas interpretaciones. Se ha dicho que la voluntad del Padre puede ser el predicar la palabra de Dios por las calles, por las plazas, en los hospitales, en los púlpitos como acá. Pero eso no es la voluntad de Dios, querido. Esto es parte de una ordenanza. Cuando usted y yo predicamos, usted está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura. Es parte de una ordenanza de Dios, es un mandato, ¿o no? Bueno, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios?
Entonces, la voluntad de Dios puede ser que yo ayude a los huérfanos, a los pobres, a la viuda. Capaz eso es la voluntad de Dios. Lo que trato de decirle es que la voluntad de Dios no tiene que ver, queridos, no tiene que ver con algo, no tiene que ver con un sacrificio, no tiene que ver con lo que hacemos. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con eso. No tiene, repito, no tiene nada que ver la voluntad de Dios con algo. La voluntad de Dios tiene que ver con alguien. Repito, la voluntad de Dios no tiene que ver con algo, sino tiene que ver con alguien, con una persona. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, lo dice aquí la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál entonces es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es Cristo. Eso es la voluntad de Dios. Es Cristo. Es una persona. Nadie puede agradar a Dios sino solo Cristo. Usted y yo no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ore. No somos agradables a Dios, pero Él nos ve agradable. Somos aceptos delante de Dios por su Hijo Jesús, porque Él habita en nosotros. Cristo, Dios no le ve a usted, hermano José. Patrick, no te ve a ti. Entonces, ¿a quién ve? Ve a Cristo en ti. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús entró a las aguas del bautismo, dice la Escritura que se le aposentó, se puso pues sobre él una paloma, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oí. En Él tengo complacencia, en mi Hijo amado Jesús, en Él me deleito. Él es la voluntad de Dios. Cuando dice la palabra de Dios acá, sino el que hace la voluntad, el que ejecuta la voluntad de Dios. Y el que ejecuta la voluntad de Dios no es usted, no soy yo, es Cristo en nosotros. Él es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La voluntad de Dios es Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar a la gloria eterna si Cristo es la voluntad? Bueno, Cristo habita en usted, Cristo habita en mí. Escuche esto. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, también por allá por las cartas del apóstol Pablo, dice que el propósito eterno de Dios, y esto lo he venido repitiendo muchas veces, que el propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado en usted, es que Cristo sea formado en usted, es que Cristo sea formado en mí. Ese es el propósito eterno. Y cuando Cristo está siendo formado en mí, la voluntad del Padre se está cumpliendo en mi vida, porque la voluntad del Padre no soy yo, sino que es Cristo
Cristo, porque usted tiene salvación a través de Cristo, usted tiene santificación a través de Cristo, usted va a la gloria eterna a través de Cristo. No tenemos entrada a la morada, a la patria celestial, si no es a través de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios: nadie viene al Padre si no es por mí. Es por Cristo que somos santificados, es por Cristo que vivimos, es por Cristo que vamos a la gloria eterna, es por Cristo que somos perdonados de nuestros pecados, es por Cristo que tenemos salvación. Él es la voluntad de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Es Cristo. Es Cristo. Usted y yo no podemos agradar a Dios si no es a través de Cristo, porque Dios ve a Cristo y en Cristo Él tiene complacencia. En Cristo se complace, en Cristo se alegra, en Cristo se deleita. Entonces, cuando le mira a usted, Él no le ve a usted como Patty, como Henry, como hermana Nelly. Él ve a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo glorioso, eso es lo grande, eso es lo maravilloso, que vea a Cristo en nosotros. Pero para eso tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo pueda crecer, para que los atributos de Cristo se vayan manifestando en usted, se vayan manifestando en usted y se vayan manifestando en mí. ¿Alguien me puede nombrar algún atributo de Cristo, por favor? Fuerte y claro. Poderoso. Poderoso. Otro más. Santo. Otro más. Fiel. Verdadero. Hay muchos atributos, y eso se va manifestando en nuestras vidas. Algunos dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad tú no la puedes portar, o tú no puedes manifestar. Yo no puedo manifestar santidad si no es a través de Cristo. Y debemos entender que la santidad es un estado. Vinimos a Cristo en un estado pecaminoso, pero recibimos a Cristo. Él nos limpió, nos lavó con su sangre y fuimos hechos santos. Pero la santificación ya no es un estado, es un proceso. Y usted y yo estamos en un proceso de santificación. Y a medida que Cristo se va formando, va creciendo en nosotros, usted va santificándose, pero no por sus fuerzas, no por sus capacidades, no por sus oraciones, no por sus ayunos, sino por Cristo. Él es el medio de santificación en nuestra vida, porque su esfuerzo, porque su sacrificio no vale nada. Usted lo va a intentar y va a volver a caer, y va a seguir, va a volver a retroceder. Pero cuando va Cristo formándose en nosotros, créalo, que Dios ve eso como una ofrenda agradable. Eso es lo que nos santifica. No es algo, sino que es alguien, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Sigamos, ¿no? ¿O paro? ¿Paro o sigo? Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos tantas cosas, Señor, en tu nombre. Pero nuevamente aparece la palabra Señor, Señor. ¿Se recuerda usted en el principio donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Porque no consiste en estas palabrerías, en decir, en prometer. Y nuevamente volvemos a lo mismo y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No garantiza que usted diga Señor, Señor, o no garantiza que usted prometa que lo vaya a cumplir. Porque esto no consiste en prometer, esto no consiste en decir, esto consiste, el reino de los cielos, en ejecutar, en hacer las cosas. Por eso dijo Coco Pacheco, un gran chef internacional español, dijo, las cosas se hacen o no se hacen. Esto no consiste en decir, esto consiste en hacerlo.
Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, y muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios. Pero ¿qué aconteció con ellos? ¿Por qué Jesús, dice la palabra de Dios, que le dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Porque no garantiza que lo hayan dicho, que lo hayan hecho. Repito, ellos dijeron, Señor, Señor, no profetizamos. No garantiza que lo hayan dicho a que lo hayan hecho. Porque el reino de los cielos no consiste en decir, sino en ejecutar, en hacer. Y ellos habían, es probable, pongamos que hayan hecho eso, pero no garantiza la entrada al reino de los cielos, a la gloria eterna, que profeticemos, que ejecutemos o actuemos o caminemos o trabajemos o nos movamos en los dones. No garantiza su salvación, querido, que usted profetice. No garantiza la vida eterna en usted que eche fuera demonios. No garantiza en usted que hable nueva lengua, que vaya a los cielos. Eso no garantiza la salvación. Esos son regalos. Esos son habilidades, son capacidades, sí, dadas por Dios, pero no garantiza la entrada al reino de los cielos. Lo que usted dice no garantiza la entrada al reino de los cielos, los dones, sino que garantiza nuestra entrada al reino de los cielos, lo que les voy a decir más adelante. Sigamos leyendo. Estamos en el 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ojo acá. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero decir una cosa, queridos, que en el reino de los cielos, y aquí, bueno, yo estoy lanzando en un posteo esto, y aquí seguro se me van a tirar encima. Hay predicadores que dicen que nosotros tenemos que hacernos conocidos en el infierno para también ser conocidos en los cielos. En el cielo nadie le conoce a usted ni tampoco le van a conocer. Claro, sí, tiene usted un nombre, sí, su nombre. Usted es inscrito en el libro de la vida. Pero al que conocen es a Cristo. Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo? Que yo soy el vehículo para la vida eterna. Yo soy el medio para la vida eterna. Yo soy el transporte para la vida eterna. Ustedes no llegarán solos. Usted no tiene un poder especial. Usted no tiene una nave supergaláctica para llegar a los cielos. El vehículo en medio es Jesucristo. ¿Por qué cree usted que dice la palabra de Dios? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Está hablando en la entrada, en la morada celestial. Allí le van a pegar la desconocida. Nunca os conocí. Quizás aparezca yo, si no tengo una comunión con Dios, no tengo a Cristo en mi corazón, y yo puedo llegar hasta digamos, el techo del cielo, por decirlo así, o una parte del cielo, pero hasta ahí voy a llegar, porque a ese lugar se entran los conocidos de Dios. ¿Y cuáles son los conocidos de Dios? Aquí está diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que está diciendo, que tienen que haber conocidos de Dios. ¿Y cuáles son los conocidos de Dios? El único conocido de Dios es Cristo. Cuando Él nos llama a su presencia, al que van a conocer es a Cristo. Nunca os conocí. Por eso, repito, el libro de Efesios, Gálatas, la carta a los Gálatas, dice que
que el propósito eterno de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito eterno? Que Cristo sea formado en nuestra vida hasta la aparición del Hijo del Hombre. ¿Y para qué Cristo tiene que ser formado en nuestra vida? Porque llegará el día cuando la trompeta sea tocada y cuando nosotros tengamos que partir a la gloria celestial, cuando Cristo venga a buscar en las nubes a su iglesia. Usted tendrá que portar a Cristo en su vida. Cristo tendrá que reflejarse en su vida. Cristo tendrá que verse en su vida para que sea conocido de Dios. O si no, va a ser usted una desconocida o un desconocido. Por eso tiene usted que dejar que Cristo se forme cada día en usted, para que llegue el día cuando, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En esto consiste el Evangelio. Consiste, queridos, en que Cristo viva en mí, que Cristo se vea en mí, que Cristo se refleje en mí. En esto consiste el Evangelio. Eso es la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable. ¿Y qué más dice? Y es perfecta. ¿Le hago una pregunta a usted? ¿Es perfecto? ¿Yo soy agradable? No soy nada agradable, créalo. No soy agradable. Yo se lo puedo comprobar. A mí mire, a mí de las iglesias me han querido votar. A mí me han querido echar de las iglesias. Yo no soy agradable. Pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Cristo, Él es agradable, Él es perfecto. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no somos perfectos. Hasta que el día aclarezca, dice, hasta que cuando el lucero de la mañana, hasta que el día es perfecto, dice su palabra. Pero seremos nosotros perfectos cuando aparezca el Hijo del Hombre en las nubes y seremos levantados en gloria. Ese día nosotros seremos perfectos. Pero Cristo es perfecto, el perfecto mora en nosotros. Entonces, querido, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es Cristo. ¿Alguna duda con eso? No quedó ninguna duda. ¿Quién es entonces la voluntad de Dios? Cristo. Más fuerte, por favor. Cristo. Cristo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche, yo me puedo parar como predicador aquí y mentirle, sobarle el lomo y vender humo, ¿sí? Con ustedes, y me puedo decir, queridos, la voluntad de Dios es que tú seas prosperado. La voluntad de Dios es que tú tengas una casa, un trabajo, millones y millones. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esos son deseos del hombre. Pero el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en amor y paz. Es Cristo. Nosotros fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios, en los lugares celestiales. Nosotros somos ricos, usted es rico, rico, qué sé yo, pero en los lugares celestiales fuimos enriquecidos en gloria. En gloria. Siempre mire usted eso, mire ese cuadro. Usted es un portador de riquezas en gloria. Pero yo no le puedo engañar. No, si tú vas a ser en esta congregación prosperado, tus bolsillos se van a enriquecer, tú vas a ser multimillonario. Mentira. Trabaje, hermano, pídale a Dios fuerza para trabajar, para que le prospere en su trabajo, para que sus muebles sobreabunden, para que tenga buena salud. Pídale al Señor, el cual es poderoso para darle en abundancia. Pero no le puedo mentir, porque las riquezas en gloria son nuestras. Y no podemos nosotros vivir tampoco como por diosero. No, somos también bendecidos en sobreabundancia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, no hicimos cierto, porque no consiste en hacer. Queridos, entonces les declaro
declararé, apártense de mí. Jamás los vi, no los conozco. Dejen, hermanos, que Cristo sea formado en sus vidas. Que Él se vea, que Él aparezca cuando usted tiene esos problemas con su esposa, con su esposo. Deja que aparezca Cristo. El problema en el trabajo, cuando ese jefe viene a increparlo, viene a insultarlo o viene a decirle cosas que no son. No, usted deje que Cristo aparezca, que se vea el amor, que se vea la paciencia, que se vea la bondad, el carácter de Cristo. Y esto no estamos diciendo que usted se deje pisotear, sino que aparezca la verdad. Usted hable con fundamento, usted hable con base, se defienda con base, con fundamentos. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es tremendo, esto es profundo. Si usted quiere hacer una pregunta, hágala. Dejo abierto esto para hacer una pregunta, alguna duda. Queridos, Cristo viene pronto. Viene pronto a buscar a su iglesia. No podemos estar jugando a los evangélicos. No podemos estar jugando a la religión. No podemos estar jugando a los cristianos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que mostrar el carácter de Cristo ante la adversidad. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo ante los problemas. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo ante una crisis social. ¿Sabe? Dice el proverbio, la palabra blanda aplaca la ira, pero la áspera hace subir el furor. Cuando usted está hablando con una palabra blanda, no significa que usted se está arrastrando, que se está humillando. Significa que usted está mostrando a Cristo, porque es Cristo el que hace, el que permite que el furor disminuya, porque la palabra blanda aplaca la ira. La palabra blanda es una palabra sabia, es una palabra con conocimiento, es una palabra que puede trastornar y cambiar toda circunstancia adversa, y Cristo es la palabra. Amén. Gloria al Señor. Cierra sus ojos, por favor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a nuestras vidas en esta hora de la noche. Padre, queremos cumplir tu voluntad. Hoy supimos que tu voluntad es agradable y es perfecta. Y hoy entendimos que tu voluntad es Cristo. Gracias, Señor, porque tú en Cristo tienes complacencia. Y en Cristo te deleitas. Y tú nos ves a través de Cristo. Y ese día, cuando vengas a buscar a tu pueblo, a tu iglesia, podrás decir de nosotros que somos conocidos tuyos, porque verás a Cristo en nuestras vidas. Verás el resplandor de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Cuando iba Pedro y cuando iba Juan al templo llamado La Hermosa, dice la palabra de Dios que había un cojo sentado ahí que llevaba como varios años en esa condición y estaba pidiendo limosna. Y dice la Escritura que Pedro y Juan le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y le tomaron de la mano derecha y anduvo. ¿Qué es lo que tenían? La pregunta es: ¿qué es lo que tenían estos discípulos? ¿Qué tenían que aprendimos hoy? ¿Qué tenían?
tenían a Cristo, ellos eran portadores de Cristo. Lo que tengo, no tengo plata, porque esto no consiste en riqueza, no consiste en dinero, en posesiones. Lo que tengo te doy Cristo, que es mayor que la riqueza humana, que es mayor que el dinero. Concluyo, dicen Hechos, que la gente traía a sus enfermos, traía a los endemoniados, los paralíticos, los ponían en la calle para que aún la sombra de Pedro pasara por ellos y ellos fueran sanados. Pero la gente se equivocó. No era la sombra de Pedro. Cuando Pedro pasaba, era Cristo que iba sanando. Era Cristo que iba sanando. Era Cristo que iba sanando. Por eso, escucha esto, por eso es importante que Cristo sea formado en tu vida, iglesia. Estoy aquí rompiendo un poquito los esquemas. Es importante que Cristo sea formado en tu vida, porque cuando Cristo es formado en tu ser, en tu vida, la gente que pasa a tu lado va a ver algo especial, y ese especial no eres tú, no eres tú, es Cristo. Él es especial, Él es poderoso, Él es el que sana, Él es el que liberta. Por eso, iglesia, necesitamos a Cristo en nuestras iglesias, en nuestros cultos, en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor.